unidad 2, que hace referencia a los conjuntos numéricos. Y yo quiero preguntarles si ustedes recuerdan lo que es un número primo. ¿Qué recuerdan ustedes acerca de números primos? Profesor, Sí, que un número primo es un número natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos. Para mí es eso. denme un ejemplo. Es decir, mencióneme un número primo. Como le dije, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos, el mismo, y el 1, por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural, aparte de sí mismo y del 1, y por tanto pueden factorizarse. Sí, pero yo lo que le digo ahora de números primos, un ejemplo, que usted me diga tal número es primo. Sí, El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 31 y así. y el 29. No, El 29 no es primo. Sí, profesor, el profe, sí, 29 el es 29 primo. es primo, sí, profe, el 29 es primo. El 37, 41, 47, Ah, 43, 53, 53, oh, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. bien, entonces como bien ustedes, los números primos son aquellos que tienen únicos divisores a ellos mismos y la unidad. Eso que ustedes han mencionado, si ustedes le hacen el análisis, es decir, por ejemplo, el 2 solamente se puede dividir entre 2, que es el mismo, y entre 1. No, ¿Y el bien, 4, yo digo que el profesor? 4, sí, que el 4 no es primo. ¿Por qué? Porque el 4 se divide entre 4, que es el mismo, se divide entre 2 y se divide entre 1. Es decir, además de dividirse entre él mismo y entre la unidad, tiene otro divisor primo. El 5 sí es primo, el 6 no es primo porque el 6 tiene divisores, el 6, el 3, el 2 y el 1. Tienen 4 divisores, por tanto no es primo. El 7 tiene solo 2 divisores, que es el mismo 7 y el 1. Y así sucesivamente. Luego vienen entonces los números compuestos. Y los números compuestos simplemente se pueden decir aquellos que no son primos. Es decir, que no cumplen la condición de ser primo, la condición de que puedan dividirse solo entre ellos mismos y la unidad. Entonces, en este caso, lo compuesto entraría el 1, el 4, el 6, 8, 9, 10, 12, es decir, todo lo que no son primos, entonces se llaman compuestos. Vamos a hablar ahora de los números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Esa es la definición más acertada de números naturales. Aquellos que utilizamos para contar. Por ejemplo, nosotros necesitamos el 1 para contar, necesitamos el 2, necesitamos el 3, el 4, el 5, y todos los números que nosotros utilizamos para contar son números enteros. Se han generado grandes discusiones acerca de si el 0 o no es un número natural. Si nos apegamos a la definición, entonces el 0 no puede ser un número natural. ¿Por qué? Lógicamente, usted no utiliza el 0 para contar. Si usted empieza a contar sillas en su casa, usted no empieza contando 0 sillas. Mire, ahí hay 0 sillas. Usted está mirando
¿Me entiende? Entonces, el 0 no lo utilizamos para contar. Por tanto, si no se utiliza para contar, no puede ser un número natural. Los números naturales comienzan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 10, el 20, el 30, el 100, 200, 1.000.000. Todo lo que usted utilice para contar son números naturales. Reitero, en este momento no se considera el 0 como un número natural. Y es bueno que lo tomen en cuenta porque eso es una pregunta de examen. Las operaciones de los números naturales son la suma y la multiplicación, en ocasiones llamadas operaciones naturales. Esto lo que quiere decir es que las operaciones internas de los números naturales, operaciones internas de los números naturales son la suma y la multiplicación. Y le voy a explicar un poquito más qué significa operaciones internas. Operaciones internas no es más que cuando usted realiza tal operación con dos números naturales, el resultado va a ser otro número natural. Por ejemplo, si usted toma el 4, que es un número natural, y lo suma el 6, que es otro número natural, el resultado será 10, que también pertenece a los números naturales. A eso se refiere con las operaciones internas. Si tomamos esos números y los multiplicamos, son dos números naturales, tanto el 4 como el 6 son naturales. Entonces el resultado de eso sería 24, que también es un número natural. Entonces, a eso se llama operaciones naturales o se llama operaciones internas de los números naturales. ¿Por qué? Porque siempre que operamos con números naturales, el resultado va a ser otro número natural. Entonces, la resta o diferencia no es una operación interna en los números naturales. ¿Por qué? Porque no siempre que se haga la resta o diferencia con dos números naturales, el resultado va a ser otro número natural. No siempre se cumple eso. Por tanto, decimos que no es una operación natural o no es una operación interna de los naturales. Y le presento el siguiente ejemplo. Ok, entonces les estaba hablando de las operaciones naturales o las operaciones internas, que también así le llamamos. Y para retomar, le decía que las operaciones internas de los números naturales son suma o adición y la multiplicación o producto. ¿Por qué? Porque siempre que operamos con dos o más números naturales, el resultado con estas operaciones siempre va a dar un número natural. Le estaba diciendo que la resta o diferencia no es una operación interna dentro de los números naturales. ¿Por qué? Porque no siempre que se opera con la resta o con la diferencia, el resultado va a ser otro número natural. Entonces le decía que si tenemos 6 menos 4, el resultado es 2. Tenemos 6 y 4, que son dos números naturales, el resultado en este caso sería 2, que es un número natural. Pero eso no siempre ocurre, porque basta con presentar el siguiente ejemplo. Si en lugar de 6 menos 4 sería 4 menos 6, el resultado sería menos 2, y menos 2 no es un número natural. Menos 2 lo vamos a ver más adelante, que está dentro de los números enteros, pero no dentro de los números naturales. Los números naturales todos son positivos. Entonces los resultados negativos no van a estar dentro de los naturales. Por eso en este momento le estoy representando, ¿verdad?, con el símbolo
de prohibición, el símbolo de no pertenece. Es decir, -2 no pertenece a los números naturales. Muy bien, entonces, presten atención a esto que dice acá, porque todo esto hay como 5 o 6 preguntas del examen. Así como usted lo ve así sencillito. Primero, la definición de números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Se simbolizan por la letra N bonita. Esa N que está ahí, que se pone en computadora, se pone así. Ahora, cuando en la mascota o cuando usamos lápiz y papel, por lo regular, la simbolizamos así como esta que le voy a poner ahora. Así. Es decir, es como una N con una barra al ladito. Eso es para diferenciar de la N normal, ¿verdad? Que la N normal simboliza una letra, pero que no tiene que ser números naturales necesariamente. Entonces, cuando vamos a hablar de números naturales, los simbolizamos así como esta, o como lo estoy yo simbolizando de esta manera, de esas dos formas. Es decir, que sabiendo eso, cuando usted vaya a referirse a los números naturales, usted no puede escribir solamente N. Porque si es N, puede simbolizar cualquier otra cosa, menos números naturales. Entonces yo se lo voy a tomar en cuenta, sobre todo porque lo estamos discutiendo ahora, lo estamos diciendo. Si usted me dice que eso es un número natural, pues yo lo pongo mal. Hay que representarlo así, como lo estamos poniendo acá, o de esta manera que sigue siendo de esa misma letra. Bien bonito lo pone. Entonces, los números naturales, analíticamente, bueno, vamos a intentar ponerlo acá. Y ya ustedes saben que el 0 no es un número natural. Y vimos en la unidad 1 que los conjuntos numéricos se representan por letras mayúsculas, ¿verdad? Y se colocan dentro de llave. Entonces, es decir, que para yo representar los números naturales, coloco una llave y después empiezo a escribir los números naturales separados por coma, así como lo estoy poniendo acá. Llegando hasta el 4, si pongo una coma, pongo punto suspensivo, cierro la llave, entonces ahí yo estoy indicando que estoy representando todos los números naturales, colocando los números del 1 al 4, pero al dejar punto suspensivo, dejo indicado que eso sigue en la misma secuencia. Es decir, que después del 4 iría el 5, después del 5 iría el 6, después del 6 iría el 7, y así sucesivamente. Bueno, en este slide hacemos referencia a las propiedades que tienen los números naturales. Y la primera propiedad que vamos a ver es que los números naturales son ordenados. Aquí aparece es ordenado porque está hablando en singular. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es ordenado. Eso implica que usted puede decir que usted puede de esta manera: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, es decir, se pueden escribir en ese orden. Punto suspensivo. Que después iría el 11, el 12, el 13, 14 y así sucesivamente. La otra propiedad es que el conjunto de números naturales es infinito. Es decir, usted no conoce el último número natural. Es infinito. Ustedes, si pensamos que 1.000.000 es natural, porque 1.000.000 es un número que se utiliza para contar, después de 1.000.000 iría 1.000.001, después 1.000.002, después 1.000.003, después 1.000.004 y así sucesivamente. Entonces, la otra propiedad dice que a todo otro natural. Es decir, si pensamos en el 6 como un número natural, después del 6 le sigue el 7, después del 7 le sigue el 8,
después del 8 le sigue el 9 y así sucesivamente. A eso se refiere la propiedad C, ¿verdad? Que a todo sigue otro número natural. La propiedad D establece que entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro natural. Es decir, si se piensa entre el 10 y el 11, son dos números naturales consecutivos, aquí no puede colocar otro número natural, no se puede. Ahí usted puede colocar cualquier otro número o dígase números racionales, pero no pueden colocarse números naturales. Entonces, en el inciso E, hace referencia a que los números naturales existe un elemento mínimo, que en este caso es el 1. En este caso es el 1, el elemento mínimo o el más pequeño en este caso. Luego está la F, que los números naturales son siempre positivos. Otra propiedad, que los números naturales son siempre positivos. Lógicamente, si son aquellos que se utilizan para contar, los negativos no los utilizamos para contar porque los negativos representan como si fuera deuda, ¿verdad? Y las deudas no pueden ser positivas, las deudas tienen que ser negativas. Retomando primero, hablamos de que los números primos son aquellos que se pueden dividir solamente entre ellos mismos y el 1. Dijimos que los números que no son primos se llaman compuestos. Hablamos de lo que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar y que se simbolizan por la letra N bonita. Hablamos de las operaciones de los números naturales, son la suma y la multiplicación, en ocasiones llamadas operaciones naturales. Yo le dije acá, déjeme retomar este puntito aquí, que la resta y diferencia no puede ser natural porque no siempre que realizamos operaciones con la diferencia el resultado es natural, pero tampoco la división no es natural porque usted puede dividir, por ejemplo, usted puede dividir 4 entre 2, que cabe a 2 y sobra 0 sin problema. Pero cuando tiene que dividir 2 entre 4, no le va a dar un natural. Lo primero es que no puede ser, habría que poner 0 puntos. Un 0 aquí. Es decir, que el resultado de dividir 2 entre 4 es un número decimal y los decimales no son números enteros. Por tanto, la división tampoco puede ser una operación interna dentro de los números enteros. En ese sentido, reitero que los números, las operaciones internas en los números naturales o las operaciones naturales, como también se le llama, son únicamente la suma y la multiplicación. Estamos diciendo que son aquellos que están formados por los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Se simbolizan por la letra Z, una Z bonita. Es decir, a ver si lo vemos de esta manera. Si lo ponemos así, de esta manera, están formados primero por los enteros positivos. Pero los enteros positivos dijimos que eran los mismos naturales, enteros positivos o naturales. Bueno, también en ocasiones se escriben así: enteros, y en la parte superior derecha se le coloca positivo. Pero son los mismos naturales. Los que están a la derecha del 0, que son enteros positivos, también son naturales. Está también incluido el 0. Y además dice la definición, están incluidos los enteros negativos que se representan así.
Es decir, la simbología con una Z, esa Z bonita, y en la parte superior, entonces, es decir, ahí están representados, dígase, de una manera gráfica. No quiero utilizar la palabra gráfica porque es lo que viene más adelante. Pero en resumen, bueno, en resumen sí cabe mejor. En resumen, ahí están representados los números enteros. Y tenemos varios conjuntos numéricos ahora que tienen que memorizar y tienen que delimitar muy bien. Hemos hablado de los números primos, el conjunto de los números primos. Hablamos del conjunto de los números compuestos, los que no son primos son compuestos. Estamos hablando de los números naturales, y dijimos que son aquellos que se utilizan para contar. Estamos hablando de los números enteros, que ahora son aquellos que están formados por los enteros negativos, el 0 y los naturales o enteros positivos, y se simbolizan por la letra Z, una Z bonita. Ya ahí hay un examen, con eso hay un examen grandísimo ahí ya, con todo eso. Entonces, gráficamente simbolizan así, gráficamente, en una recta numérica. En este caso, una recta entera o una recta numérica entera. ¿Por qué entera? Porque esta gráfica hereda el apellido de los números que están representando. En este caso, como están representando números enteros, se llama entonces recta numérica entera. Recta numérica entera, recuerden eso. Perdónenme, entera. Perdonen. Muy bien, entonces volvemos a retomar el concepto de operaciones internas, pero ahora dentro de los números enteros. Vayan fijándose que hablamos de operaciones internas o de operaciones naturales que están contextualizadas en los números naturales. Esas operaciones internas son, en los números enteros, son la suma, por la misma razón que hablamos de los naturales, la multiplicación, por la misma razón. Estas dos son las operaciones internas también en los naturales, también aparecen aquí en los enteros, pero ahora se agrega para los enteros la resta o diferencia. ¿Por qué? Porque ahora sí se cumple. Cada vez que usted opere o realice una operación con dos números enteros, el resultado va a ser otro número entero. Vamos a poner algunos ejemplos para que nos sirvan, ¿verdad? Los mismos dos de ahorita, por ejemplo, si tenemos 4 más 6, estos números, además de que son naturales, ellos también son enteros. Tiene que pensarlo de la siguiente manera. Los números enteros es como si fueran hijos de los números, los números naturales es como si fueran hijos de los números enteros. ¿Por qué? Porque todos los naturales están contenidos en los números enteros. Por ejemplo, todos los que están para acá, para este lado, todos son los naturales. Todos son los naturales. Pero fíjense que yo lo que estoy representando son los enteros acá. Y todo lo que están para acá, son enteros, pero enteros negativos, que se representan así. Y entonces en el centro estaría el 0, que no es ni positivo, el 0 no es ni positivo, tampoco negativo, el 0 como neutro. Entonces, retomando, si yo sumo 4 más 6, que son dos números enteros, el resultado será 10, que también es un número entero. Si multiplico 6 por 4, que me va a dar 24, que también es un número entero. Si resto 4 menos 6, el resultado sería menos 2, que también pertenece a los números enteros. Miren menos 2 acá.
que está incluido en los números enteros. Entonces, a diferencia de los números naturales, ojo, a diferencia de los números naturales, que las operaciones solamente la suma y la multiplicación, aquí en los números enteros ahora tenemos tres operaciones internas: la suma, la multiplicación y la resta o diferencia. Entonces tiene que tomar todo eso en cuenta y tener los requisitos, todo. Perfecto, entonces estamos diciendo ahora que las operaciones internas, y estamos hablando de los números enteros, son aquellas propias de un conjunto. Es decir, al operar dos o más números de un conjunto, el resultado estará dentro del mencionado conjunto. Para los números enteros, las operaciones internas son la adición o suma. Fíjense que esta adición es con una sola C. Que si tuviera dos C, fuera adicción, y eso es otra cosa. Por ejemplo, si usted es adicto al café, si es adicto al cigarro, pero aquí adición con una sola C es para la suma. La resta o diferencia, el producto o multiplicación. Esas son las tres operaciones internas dentro del conjunto de los números enteros. Aquí le pongo unos ejemplos de operaciones con números enteros y se realizan las operaciones indicadas. Encienda su micrófono y dígame cuánto da la operación A. -2. -2, correcto. ¿Cuánto da la operación B? 8. Da 8. ¿Usted puede explicar cómo lo hizo? Multipliqué 3 por 5 y el resultado lo resté por 7. Correcto. En ese caso, habría que multiplicar primero. Déjeme ponerlo aquí. Si yo tengo 3 por 5, ¿verdad? Menos 7. En ese caso, la multiplicación tiene más jerarquía que la resta. Habría que multiplicar primero. Yo digo 15 y bajo, ¿verdad? Bajo el 7 con su signo menos. Y ahora resuelvo esta operación. 15 menos 7 sería 8. Correcto, muy bien. Es decir, que la operación B, el resultado es 8. ¿Y cuánto da la operación C? Entonces, para la C, les recuerdo que cuando tenemos operaciones con signo de agrupación, vamos a resolver los signos de agrupación que están más adentro. Más adentro. Es decir, vamos a ir trabajando de adentro hacia afuera. Yo voy a proceder a dejar todo igual acá, todo igual, hasta llegar al paréntesis y resolver la operación que tengo en el paréntesis. Que tengo ahora 5 menos 7, que sería menos 2. Escribo aquí menos 2, cierro paréntesis y cierro colchete. Ahí resolví la operación que estaba dentro del paréntesis, fue lo primero que hice. Vuelvo otra vez con la misma idea de resolver lo que está en paréntesis. En este caso, para eliminar el paréntesis. Y voy a dejar todo lo demás tal cual hasta llegar allá. Cuando llego aquí, observo que tengo una cantidad negativa que multiplica otra cantidad negativa. En ese caso, se convierte en positivo y desaparece el paréntesis, es decir, menos 2 por menos 2 da más 4. Como recuerden que me imagino que su profesor le dijo que menos por menos da más. Da más. Correcto, entonces eso es lo que se aplica ahí. Luego tengo el 3, abro colchete y voy a resolver la operación que tengo acá, que sería 7 más 4, que sería 11. Y ahora me queda esa multiplicación ya para eliminar el colchete. La multiplicación de 3 por 11, que en este caso sería 33, y esto sería la respuesta. Ahí quedaría la respuesta del ejercicio C. Entonces, en el ejercicio que le propongo ahora, es para nombrar la operación que debe realizarse primero en cada una de las expresiones. En la expresión 1,
¿qué operación debería realizarse primero acá? ¿Qué operación debe realizarse primero en la número 1? Que si bien es cierto, la multiplicación debe realizarse primero porque tiene mayor jerarquía, pero hay un signo de agrupación, debe resolverse lo que está dentro del signo de agrupación primero. Que en este caso habría que sumar 9 más 3. Es decir, que en este caso la operación que debe realizarse primero es la suma. En el número 2, ¿qué operación debe realizarse primero? Vamos ahora aquí. La resta. No, aquí no hay signo de agrupación. La Por tanto, se multiplica, profe. Eso. Debe resolverse acá primero la multiplicación. La multiplicación. Debería resolverse ahí porque no hay signo de agrupación. Es simplemente una operación combinada donde no hay paréntesis ni el corcheto. En ese caso, tiene que resolverse primero la multiplicación. En el ejercicio 3, ¿qué operación debe realizarse primero? La resta. Ahí sí. ¿Por qué la resta? Hay Porque hay un signo de agrupación. Correcto, ahí sí. En este caso, ¿qué operación debe resolverse primero? La suma, ¿no, profesor? La división, profe. Bueno, en realidad habría que hacerse las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son dos paréntesis que están, digamos, separados. En el primer paréntesis habría que hablar de la división primero, realizar la división en el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis habría entonces que resolver la suma. Luego sería entonces resolver lo que queda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos en la 5, ¿qué operación debe realizarse primero? La multiplicación. Después de la multiplicación se divide el resultado. Exactamente. Aquí quiero explicarle algo. Miren, la multiplicación y la división ambas tienen el mismo nivel jerárquico, Pero cuando yo tengo una operación así, que tiene el mismo nivel, hay que resolverla de izquierda a derecha. Es decir, que primero multiplicamos y luego dividimos, en este caso. Entonces, en ese caso sería 5 por 4, sería 20, entre 2 sería 10. 10. Fíjense, Ajá, 10. si yo divido primero 4 entre 2, me va a quedar 2. Y si ese 2 lo multiplico por 5, me va a quedar también 10. Pero no siempre va a ocurrir eso, no siempre. Por eso hay que tomar en consideración que debe resolverse de izquierda a derecha. En este caso, la multiplicación es la operación que está más a la izquierda, por eso la vamos a resolver primero. Es decir, que aquí, en este caso, multiplicación. Y lo voy a dejar ahí por cómo seguir viendo. Entonces, a continuación, tenemos otros ejercicios bajo el mismo tema. Es decir, el tema es qué operación debe resolverse primero. El último que vimos fue el 5, es decir, que este debería ser el 6. El siguiente debería ser el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué operación debería realizarse primero en la número 6? La resta. La recta, correcto. Por lo que hablamos del paréntesis. En la número 7, ¿qué operación debe realizarse primero? La suma. No. La multiplicación. Exacto. Recuerden que este símbolo
Este símbolo Es de es multiplicación. multiplicar, correcto. Cuando el punto está como al centro, ¿verdad? Como en el medio de los números, simboliza la multiplicación. Deben ponerlo aquí aparte. Cuando yo digo 4 y escribo 7, ahí estoy diciendo 4 por 7. Sí, otra. Es diferente si yo escribo 4 y pongo el 7 bien bajito. Si pongo el 7 bien Siento bajito, que yo estoy recibiendo una clase. sería un número decimal. Un número decimal. Pero aquí sería la operación de la multiplicación, porque está en el centro. Se tiene que diferenciar eso. Correcto, la multiplicación primero. Y en el 8, ¿qué operación debería realizarse primero? La suma. La suma, correcto. ¿Por qué la suma? Porque está dentro de paréntesis. Muy bien. En el 9, ¿qué operación debe realizarse primero? La resta. La resta. Correcto. Y en el 10, ¿qué operación debe realizarse primero? Usted dijo La ahorita que multiplicación. Escúchame que fui el malo. La multiplicación. De izquierda a derecha, ¿verdad? Y aquí, ¿qué operación debería resolverse primero? También la multiplicación. Primero. No. De izquierda a derecha, ¿cuál está primero? división. División. La división está primero de izquierda a derecha. Entonces, en el último de esta tanda, ¿cuál debería resolverse primero? La suma. La suma. ¿Por qué? Porque está dentro de un paréntesis. Entonces, retomando, lo primero que vimos en el día de hoy, que ya ustedes se lo saben muy bien, son los números primos, que dijimos que son aquellos que únicamente se pueden dividir entre uno y entre ellos mismos, o dicho de otra manera, entre ellos mismos y la unidad. Entonces dijimos que los números que no son primos se llaman compuestos, ¿verdad? Los naturales que no son primos son compuestos. Es decir, que además, bueno, que no cumple con la condición de primo, que los primos se dividen entre ellos mismos y la unidad. Eso mismo los números naturales, y dijimos que los números naturales son aquellos que utilizamos para contar, que se simbolizan por la letra N bonita. Además, agregamos que sus operaciones internas son la suma y la multiplicación. Vimos propiedades. El conjunto de los números naturales es ordenado, es infinito, a todo número natural le sigue otro natural, entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro natural, existe un elemento mínimo que es el 1 y los números naturales son siempre positivos. Los números naturales son siempre positivos, siempre. Hablamos de los números enteros que están compuestos por los enteros positivos, que también se llaman naturales, el 0 y los enteros negativos. Lo vimos representado en una recta numérica. Y dijimos que las operaciones internas son la suma, la multiplicación y la resta o diferencia. Dijimos una operación de, una definición de operaciones internas. En sentido general, los números enteros. Acá vimos un poco de la jerarquía de las operaciones. Entiéndase, ¿verdad? ¿Qué operación debe realizarse primero? Aquí seguimos reforzando eso, que bien ustedes lo asumieron, respondieron muy bien. Esta segunda parte que constituye o sigue reforzando ese tipo de ejercicio